Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga a todas las personas que a través de esta señal se conectan. Amigos, familiares y hermanos en la fe, reciban un fuerte abrazo de parte de la familia pastoral y también de parte de la familia Cruzada Cristiana, apasionados por Dios. Damos gloria al Señor que nos permite en este tiempo compartir de su palabra, compartir un tiempo de adoración. Qué bendición poder ver a estas personitas sirviendo a través de un cántico, a través de un talento, un instrumento, unas danzas. Qué bueno poder seguir desarrollando el propósito de Dios. Y bueno, hoy tengo el privilegio una vez más de compartir la palabra y de esta manera logramos hacer realidad esa palabra rema, donde dice predicando a Jesús siempre. Qué bendición, qué rico es estar en este tiempo, y por eso, mi amado, le animo para que no solamente se alimente usted espiritualmente, sino que pueda tomar unos segundos para compartir este mensaje. Si quiere puede hacerlo de una vez y compartir este en vivo, o si no, al finalizar puede compartir esta transmisión para que muchas personas posteriormente lo puedan ver y puedan nutrirse también de la palabra, así como usted y yo lo hacemos en esta hora. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos y oramos y le damos gracias al Señor? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias en este tiempo por permitirnos a través de la tecnología desarrollar tu propósito, y gracias porque a pesar de todo el caos que ha vivido el mundo entero en los diferentes años, Padre, décadas, tú has permitido que tu palabra siga intacta como lo prometiste. Tu palabra sigue siendo veraz, sigue siendo viva, eficaz. Tu palabra sigue siendo una realidad, una verdad que nadie nunca podrá ocultar. Y hoy te damos muchas gracias, Señor, y te honramos, Jesús de Nazaret. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo venga a la vida de cada uno de los que nos escucha a través de esta transmisión, y que tu presencia pueda traer claridad de esta palabra, y que nuestra vida sea retroalimentada, formada, instruida, y que esta palabra sea un complemento para el propósito que tú empezaste en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vuelvo y reitero mi felicidad de poder dirigirme a todos ustedes. Saben que es así, los amamos muchísimo y deseamos que todo esto pase pronto para volver nuevamente a acercarnos y compartir tiempos especiales como los que hay en nuestros recuerdos. Bueno, vamos a ir a la palabra. Quiero compartir en esta hora un mensaje que está basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Pero antes de ir a esa lectura, quiero contarles o parafrasearles algo que venía aconteciendo en el versículo 11 también. Y para empezar, quiero hablarles en el versículo 11 al versículo 25. No lo lea, tranquilo, puede tomar nota, o si en pantalla la persona que está en edición nos ayuda con este texto, lo vamos a poder leer. Y la palabra del Señor dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y la Biblia dice: porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Este tipo de oración, este tipo de enseñanza la deja Jesucristo, pero inmediatamente causa una reacción en medio de los escribas. Y en el versículo 27 se desata una gran polémica, porque vinieron unos escribas y le dijeron a Jesús: hey Jesús, ¿con qué autoridad tú dices estas cosas? ¿Con qué autoridad tú enseñas estas cosas? Y entonces Jesús les dice: yo no les voy a responder eso en este momento. Lo que sí tengo para ustedes es una pregunta. Pregunta. Entonces Jesús le responde con una pregunta y le dice: ¿ustedes qué dicen? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Inmediatamente los escribas quedaron tiesos, perplejos, porque lo que esperaban de Jesús era una respuesta, tal vez de momento, una respuesta por las emociones o por lo que estaba viviendo de momento, pero lo que se encuentran es sabiamente con una pregunta
de parte de Jesús. ¡Qué bendición! Mire lo que pregunta Jesús. Bueno, yo tengo autoridad para hacer esto, pero no les voy a explicar ahorita de dónde proviene mi autoridad. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué dicen del bautismo? ¿El bautismo es de Juan, o de parte de Dios, o es de parte de los hombres? Entonces la Biblia relata que estos hombres quedaron perplejos, quedaron sin palabras y se dijeron unos a otros: si le decimos que este bautismo proviene del cielo, él nos va a decir, entonces si proviene del cielo, ¿por qué no creyeron en el bautismo? Pero si les decimos que el bautismo proviene de Juan, del hombre, esta gente se va a alborotar y nos pueden matar, porque la Biblia dice que la gente amaba mucho a Juan y que lo recibieron como un profeta de Dios. Entonces estos fariseos no se metieron en problemas, tuvieron que pasar desapercibida esa pregunta. Pero más adelante ocurre otra cosa, y es que Jesús les habla a sus discípulos en parábolas. Ahora, cuando termina el versículo 12 del capítulo 12, miren lo que dice la Biblia: y procuraban prenderle, porque entendían que decían esto en contra de ellos. O sea, estos escribas, cuando Jesús no les paró bolas a lo que estaban diciendo, sino que siguió adelante con la enseñanza, les habló en parábolas. Entonces estos escribas quedaron más rabiosos, se cogían del pelo, se rascaban la cabeza y decían: pero ¿qué le pasa? Primero nos deja esperando una respuesta, y ahora no solamente eso, sino que habla en parábolas tratando de tirarnos la pedrada. Dice la Biblia que ellos procuraban prenderle a Jesús, procuraban atentar contra Jesús, llevárselo, matarlo, hacerle algo, hacerle daño. Pero dice la Biblia que pero le tenían miedo a la multitud. Entonces los escribas de momento se fueron. Pero vuelve y mira lo que dice en el versículo 13. Hay un título que dice: los fariseos, ¿es lícito dar tributo al César? Vuelven ellos y preguntan, los fariseos, los escribas, y le dicen: maestro, ¿tú qué piensas acerca de dar o no tributo a el César? Entonces Jesús sabiamente vuelve y le responde y les dice: a ver, muchachos, préstenme una moneda. Entonces toma una moneda. Imagínense esta película: Jesús toma una moneda y voltea a ver y les dice así, versículo 14: viendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz. Versículo 15: mas él percibió la hipocresía de ellos y les dijo: ¿por qué me tentáis? Traed una moneda para que la vean. Y ellos le trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es la imagen que aparece en la moneda? Sencillo, Jesús, es del César. Ok, entonces si la moneda, si la cara, el rostro, lo que está grabado en esa moneda es del César, respondió Jesús y les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces todos se maravillaban, dice la Biblia, pero vuelve y atacan los escribas, los fariseos, y en este caso vienen en contra de Jesús los saduceos. Mire bien, escribas, fariseos y saduceos, perdón. Ok, en esta oportunidad vienen a hablarle acerca de la resurrección. Entonces le dicen a Jesús: bueno, Jesús, Moisés nos enseñó acerca de la resurrección. Moisés nos dijo que iban a resucitar, pero tenemos una pregunta. ¿Saben? La pregunta, como las otras, no era ninguna pregunta, era directamente un ataque en contra de la doctrina y en contra del fundamento de la palabra, el fundamento de Jesucristo. Y viene por cuarta o quinta vez, no recuerdo, y dice: si Moisés dijo que la resurrección iba a ser, pero la ley dice que el hombre que se case con una mujer y el hombre muera y no tuvo hijos, debe el hermano de este hombre casarse con la mujer y convivir con ella. Y le relatan la historia de un hombre acerca de esto y le dice: hubo un hombre que tenía 7 hermanos. El hombre se casó con una mujer,
La mujer no tuvo hijos de él, el hombre murió, falleció, y el siguiente hombre, el hermano, se quedó con ella y se casó. Y así se murió el segundo hombre, y como no dejó hijos, se casó con el tercer hombre. Y así sucesivamente con los 7 hermanos. Le preguntan, ahora pues Jesús, resuélvenos esta pregunta. Si Moisés habla de la resurrección, y la resurrección es verdad, y existe la resurrección, explícanos cuando resuciten, ¿de quién de los 7 hermanos será la mujer cuando esté en el cielo? Entonces Jesús les dice, estos muchachos, bueno, si hubiera sido yo, si fuera sido otra persona de este tiempo, diría, me provoca es como encenderlo a cocachos o a coscorrones, como algunos dicen. Me provoca es como meterle un caramelazo para que entiendan. Pero Jesús lo que hizo fue decirle, en el versículo 26 dice, pero respecto a los muertos que resucitarán, ¿no habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy Dios de Abraham? Versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Esa es una breve introducción, porque ahora cuando entre el mensaje directamente al fundamento de la enseñanza de esta hora, no voy a leerles un capítulo entero, les voy a leer solo 2 versículos, bueno, 3 versículos. Entonces quiero ponerles en contexto lo que está pasando en este tiempo, en este preciso instante, cuando Jesús tiene que resolver toda esta serie de preguntas, y lo que Jesús hace es responder sabiamente ante diversas posiciones, escuche bien, posiciones, culturas, aprendizajes o doctrinas, como lo llamamos nosotros. Entonces, si recordamos un poco acerca de esto, recordamos que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo y llevado al desierto para ser tentado, la Biblia relata en muchos pasajes, y acá lo vemos, es que constantemente Satanás está enviando ataques, está tratando de confrontar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a través de preguntas sarcásticas, a través de preguntas que tienen que ver con el fundamento doctrinal. Recordemos que la doctrina es la enseñanza basada en la Escritura, mas el dogma son pensamientos o culturas humanas traídas a la vida de una persona. Entonces, en este orden de ideas, hablamos que Jesús, cuando evidencia todo este número de preguntas, a cada una de ellas les dio una respuesta muy sabia, pero ya por último, como él entendía y él sabía que se iban a desatar muchas preguntas más acerca de la doctrina, preguntas doctrinales, viene en el versículo 28, y aquí quiero centrar este mensaje. Mire lo que nuevamente los escribas atacan a Jesús y le preguntan, acercándose, mira lo que dice el versículo 8, y aquí sí quiero que leamos. Marcos capítulo 12 versículo 28. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús, cuando recibe esta pregunta, Jesús inmediatamente entiende que es el momento, el tiempo preciso para responder todas las preguntas que pueden presentarse posteriores a estas, tanto de los saduceos, fariseos, de los escribas y del mundo entero, partiendo de que hoy en día hay filósofos, teólogos, ateos y de todas las culturas habidas y por haber. Ok, pero Jesús ve en esta oportunidad el espacio para responder a una pregunta, a una acusación, a una pregunta sarcástica, con una respuesta doctrinal que serviría para el resto de la humanidad, para todo el mundo y en todos los tiempos. Y mire lo que dice el versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios
El Señor es uno es, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Bendito sea Dios. ¿Sabe que en algunas oportunidades yo he predicado acerca de este texto? Y muchos pastores, miles de pastores tal vez en el mundo entero, han predicado acerca de este texto. Y seguramente lo que viene a nuestra mente es entender que es amar a Dios con el corazón, con el alma, y de pronto desglosamos todos estos diferentes conceptos de corazón, del alma, de la mente y de las fuerzas. Pero en esta hora yo no quiero tal vez indagar más profundo en estas palabras. Solamente quiero centrarme en el primer mandamiento y fundamento que debe existir como principio, como fundamento, valga la redundancia, en cada creyente, en cada persona que profesa ser hijo de Dios. ¿Por qué voy a este texto y por qué este tipo de enseñanza, mi amado? Mire, hoy en día la sociedad entera está atacando al mundo del cristianismo, al mundo del evangelio, al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana, como usted lo quiera llamar o como usted lo quiera ver o como lo haya aprendido. Lo cierto es que las redes sociales, los canales de televisión y en fin, están haciéndose un número de preguntas con respecto a los acontecimientos venideros, con respecto a la posición del pueblo de Dios en este tiempo, y están constantemente empezando a crear cierta información, preguntas, una cantidad de teorías acerca del pueblo de Dios. Entonces un político, una autoridad local o nacional se levanta para decir algo en favor de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Inmediatamente por uno que se levanta, 10 se levantan en contra y opinan y opinan y opinan y opinan. Entonces la gente pregunta, como los fariseos o los saduceos o como los escribas: ¿es lícito diezmar en cuarentena? ¿Es lícito hacer cultos en pandemia? ¿Es lícito ayunar en este tiempo? ¿Es lícito madrugar a las 5 de la mañana a orar? ¿Es lícito que los pastores anden por ahí tal vez predicando o visitando gente? Y así sucesivamente, muchas preguntas sin respuesta. Pero déjeme decirle algo: Jesucristo dio la respuesta más coherente y más fundamentada en el propósito de Dios que nunca nadie hubiera podido dar. Y Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué razón? Miren, es necesario entender que la respuesta a todas esas dudas de doctrina es básicamente el amor. Pastor, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe diezmar? ¿Se debe ayunar? ¿Es bueno o no los matrimonios o las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo? ¿Es lícito pagar los impuestos? Pastor, preguntas como pastor: ¿qué hago en este tiempo? ¿Pago o no el arrendo? Y diferentes preguntas. Lo cierto es que cuando Jesús fundamenta su respuesta y su doctrina en el amor, de ahí parte todo, absolutamente todo. ¿Sabe que si la gente entendiera que hay que amar a Dios y todo lo que Dios ama, no estaría preguntándose todas estas cosas? No estaría perdiendo el tiempo tratando de descubrir si hay que hacer o no, si está bien algo o no está bien. Todo parte de la doctrina del amor. Y Jesucristo dijo: la doctrina principal, el mandamiento principal es el amor. No se den garrote, no se den varilla, como digo yo. Bueno, no sé si alguien escucha ese dicho. No piensen en cómo debe ser la oración, en que si es lícito o no hacer milagros en el día de descanso, si le pagamos los impuestos al César o no.
El bautismo, ¿cómo fue el bautismo? Si era o no de Dios, si era o no de los hombres, si fue un fundamento erróneo de Juan el Bautista, o fueron sus emociones, o fue directamente de Dios. No se pregunten yo de dónde tengo autoridad. La pregunta surgió porque unos escribas le dijeron a Jesús: ¿de dónde proviene tu autoridad? Y él le dijo: hey, no se preocupen de dónde proviene mi autoridad, no se preocupen lo que ha de pasar, no se preocupen por lo que ha de venir, ocúpense en desarrollar la doctrina del amor a Dios. Pastor, ¿por qué no se puede bailar? A mí no me invites a tu iglesia porque ahí prohíben fumar. A mí no me invites a tu iglesia porque ahí piden el diezmo. A mí no me invites a la iglesia porque ahí no permiten que ir con falda, que ir con corbata, que si uso aretes o no, que si me pinto, que si camino, que si hablo. Y el pueblo de Dios va a estar constantemente siendo atacado por muchas preguntas como estas. Preguntas capciosas. Preguntas que pueden desarrollar tal vez o polemizar un tema. Pero Jesús les dijo: no se preocupen por eso, aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Si ustedes aman a Dios, seguramente van a honrar a Dios. Entonces no tienen que preguntar cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué horas, ni con quién. Sencillamente deben entender que deben amar a Dios con todo su corazón. ¿Por qué los hombres cristianos no tenemos más de una esposa? Porque amamos a Dios. ¿Por qué los hombres, los hijos de Dios, procuramos cumplir con todas nuestras responsabilidades? Porque amamos a Dios. ¿Por qué los hijos de Dios no condenamos a los políticos o no estamos haciendo burla de nuestro vecino, de nuestro presidente, de nuestro alcalde? ¿Acaso la Biblia habla acerca de esto? Pastor, ¿por qué? Si ese presidente es malo, ¿por qué si el Estado tal? ¿Por qué si los diferentes denominaciones? Mi amado, todo parte de tu amor a Dios. Si tú aprendes a amar a Dios, no vas a necesitar que nadie te diga nada, porque el amor tuyo hacia Dios te va a conllevar desarrollar una vida con propósito e íntegra delante de Dios. Mi amado, ¿es lícito hacer y que se oye cosa? Pregúntate si amas a Dios y qué tanto de lo que tú haces glorifica a Dios. O me explico aún mejor: ¿qué tanto de lo que tú haces en el día alegra el corazón de Dios? ¿Qué haces tú en el día? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu teléfono móvil? ¿Qué haces con tus redes sociales? ¿Cómo es tu dialecto con las demás personas? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué haces tú para alegrar el corazón de Dios? Y ahí vas a poder evaluar si estás bien doctrinalmente, si estás bien de fundamentos, o necesitas reconstruir los fundamentos de tu vida. Todo parte en amar a Dios. Entonces ya uno no necesita decirle a la iglesia que haga X o Y cosa. Segundo versículo de los que les dije que iba a leer, versículo 31. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. No, mire, palabras dichas por Jesucristo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Tremendo, tremendo. Pastor, ¿una persona que no diezme se podrá salvar? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Tu doctrina es acaso que el que diezma se salva? ¿Tu doctrina es que el que no diezma se condena? ¿Tu doctrina es que el que se pone pantalón, las mujeres se ponen pantalón? ¿Tu doctrina es que si la mujer se maquilla? ¿Tu doctrina es que el hombre no se puede dejar crecer un poco el cabello? ¿Tu doctrina es que tienes que vestir de saco y corbata? ¿Cuál es tu doctrina? Y te enseñaré bíblicamente que la doctrina se basa en dos fundamentos: amar a Dios y amar al semejante, a la otra persona, al prójimo. Y mire lo que dice el versículo 32. Entonces los escribas le dijo, mire, el escriba le dijo, no era uno de los discípulos de Jesucristo, era uno de los escribas que había atacado con una pregunta capciosa. Dice así: entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, uno es Dios,
y no hay otro fuera de Él. Pero mire lo que dice el versículo 33. Y el amar con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Tremendo. Mire, mi amado, le quiero explicar. No sé cuál es tu doctrina, no sé cómo le haces para tal vez juzgar o condenar a alguien, o tal vez para perdonar y amar a alguien. No sé cómo vives en lo personal o en lo familiar. Difícilmente conozco el caso o la vida de algunas personas, pero lo cierto es que cuando este fariseo, cuando este escriba dice: verdad es, maestro, Dios es uno, y lo que acabas de decir acerca del amor es la verdad y vale más que cualquier holocausto. Recuerde bien que los holocaustos eran las ofrendas que presentaban a Dios, y este escriba le dice: verdad has dicho, amar a Dios y amar al prójimo vale más que cualquier holocausto. ¿Sabe? Hay personas que están acostumbradas a decir que aman a Dios porque siguen presentando un holocausto. ¿Qué tipo de holocausto presentas? No lo sé. Tal vez en Semana Santa, tal vez en diciembre, tal vez en vacaciones haces un voto, tal vez, no sé, si de repente das una caridad a alguien, ayudas a alguien con el mercado, dándole una cuota, llevándole algo de alimento. No sé cuál es el tipo de holocausto que normalmente estás acostumbrado a presentar o a llevar a Dios. Pero si vas a hablar de Dios como tu Padre, y si vas a decir que lo amas, yo quiero invitarte para que examines tu fundamento. Y si haces algo por el prójimo y por Dios, verdaderamente amas a Dios. Pero la doctrina no se puede fundamentar en cuándo es la venida del Señor Jesucristo, en cuánto hay que dar de diezmo, cuánto hay que dar de ofrenda, cuántos días a la semana tengo que ayunar, cuántos días a la semana tengo que ir a la iglesia. La verdadera doctrina no se basa y no se fundamenta en eso. La verdadera doctrina se fundamenta en que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios. Si sirves a Dios en una iglesia, si sirves a Dios en un ministerio, hazlo por amor a Dios, no por obligación, o no porque si no lo haces te vas a condenar, o si no lo haces Dios te va a ver con malos ojos. Todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios, pero no quieras engañarte. Escúchame bien, y con esto voy finalizando. No quieras engañarte diciendo que amas a Dios cuando te pasa el día y no haces nada para Él. No pretendas engañar a nadie diciendo que amas a Dios cuando te levantas y lo único que haces es cumplir con tus obligaciones personales, tal vez el aseo personal, tal vez la responsabilidad laboral, tal vez darle gustos a darle rienda suelta a cierto tipo de gustos. ¿Sabes? No me digas que amas a Dios si no puedes hacer nada para Dios. Nada como tal vez orar, leer la palabra, apoyar en oración a otra persona. No me digas que amas a Dios cuando no eres capaz de sacar un tiempo para leer la escritura. No me digas que amas a Dios cuando no eres capaz de poner una canción y sacar un tiempo para adorar a Jesús, para adorar al Dios que te lo ha dado todo. No me digas que amas a Dios cuando atacas a tu presidente. No me digas que amas a Dios cuando hablas de tu familiar, cuando hablas de tu amigo, cuando hablas de tu hermano en la fe. No me digas que amas a Dios cuando hablas mal de X o Y pastor o de X o Y doctrina. Jesucristo es más que una religiosidad. Jesucristo es fundamento, y ese fundamento es amor. Y sabe, en el versículo 34 dijo Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mi amado, quien entiende que todo lo que hacemos es por amor a Dios, no está lejos del reino de Dios. ¿Sabes cuántas personas confiesan a Jesús como su Salvador, pero no le aman? Miles de personas, uno las escucha decir: yo creo en Dios. Déjame decirte algo,
Dios no busca gente que crea en Él. Dios está buscando gente que esté dispuesta a amarlo. Si tú amas a Dios y respondes y actúas como este escriba, seguramente la respuesta de Jesús para ti es la que está en la Biblia. No están lejos del reino de Dios. Pero si por el contrario sigues aún criticando, condenando o juzgando ciertas personas, posiciones o pensamientos, déjame decirte, está lejos del reino de Dios. Amén. Así que en esta hora quiero orar por ti, y no sé si de pronto quieras también hacerlo conmigo y cerrar tus ojos ahí donde estás y decirle a Dios: Dios, de verdad ayúdame. El mundo se debate en que todos quieren tener la razón. El mundo se debate en que todas las personas tienen libertad para escoger su estilo de vida. El mundo se debate en que no es necesario ir a una iglesia, que no es necesario cantar, que no es necesario leer la palabra. El mundo se debate en que cierta iglesia es buena, cierta iglesia es mala. Pero Señor, tu respuesta fue una respuesta sabia y contundente. Padre, no necesitamos hacer nada por obligación. No necesitamos hacer nada, Señor, por tal vez un bienestar en común. No necesitamos hacer nada, Señor, fuera de tu voluntad, más que por amor, Dios. Ayúdanos, Señor, a quienes están escuchando este mensaje y a mí, para que podamos cada día amarte más, Señor. Que nuestra vida se base en el fundamento de la oración. Por favor, Dios, te lo pedimos en esta hora. Te lo pedimos, Señor. Mira a cada persona que está ahí conectada. Yo te suplico, Dios, que con tu presencia les toques. Y si en alguno de ellos hay legalismo, hay religiosidad, Padre, tú te lleves eso, Dios, y les puedas enseñar a fundamentar su vida espiritual en el amor a ti y al prójimo, Señor. Padre, si por el contrario alguna de las personas que me está escuchando a esta hora fundamenta su vida en el libertinaje, para hacer lo que ellos ven conveniente, para darle rienda suelta a los deseos de su carne, a los deseos de su vida personal, yo te pido, Dios, trae tu presencia y ayúdales, Señor, para que puedan entender y puedan, Señor, direccionar su vida hacia ti, y puedan entender que no se trata de que un pastor o una iglesia les cohiba o les prohíba hacer X o Y acción, sino que se trata de amarte a ti y de preguntar si verdaderamente lo que hago con mi vida, desde la hora en que me levanto hasta que me acuesto, honra a Dios, alegra el corazón de Dios, o definitivamente estoy lejos de hacer parte de su reino. Padre, ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, Dios te bendiga. Deseo que pases un excelente día junto a las personas que te rodean. Y recuerda compartir esta enseñanza. Y si aún no nos sigues en nuestro canal de YouTube o Instagram, nos puedes encontrar como @ICC Apasionados Popayán, y ahí encontrarás contenido para niños, para jóvenes y para la familia. Mi amado, Dios te bendiga.